Siempre vi cosas, siempre. Me daba mucho miedo al principio. Por ejemplo, esas cosas que te estoy diciendo, de alguna manera son para ti. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Mijita, cuando yo me muera la voy a venir a ver. Y yo le decía, no, por favor. Mamá. Y yo desperté y no había nadie. Tú le sacas el rollo más rápido. Me encanta sacar el Sí. rollo. Tienes que tratar de meditar, de no asustarte, porque Esto es lo que me quería decir la Cintia, claro, porque yo estaba Claro. funcionando muy desde la cabeza. me da miedo, pero me gusta. Me da miedo, pero lo enfrento. No es que esté mal todo esto, porque al final sale una carta súper buena. No me ve mucha gente todavía. Y yo era la animadora y la entrevistada y jugaba y podía pasar la tarde entera haciendo eso. Eso tiene que ver mucho con no sentirse suficiente. A veces, ya de superar quizás estos mismos miedos, quizás hasta yo misma me estoy reflejando en eso, como de verdad. Señoras, bienvenidas a Con Miedo al Éxito. Este podcast, que en verdad es un ejercicio que estoy haciendo para ponerme un poco más cómoda dentro de lo incómodo que me resulta que me vean. En el episodio de hoy voy a compartirles una conversación hermosa que acabo de tener con una mujer que tuve la fortuna de conocer y de conectar con ella hace 2 años atrás. Ella es Cintia Hernández, una terapeuta holística que tiene muchos dones y que los ha puesto al servicio de otras personas. Es tarotista, medium, canaliza tus guías espirituales, en fin, un montón de cosas. Si quieren saber más de ella, por favor síganla, no se van a arrepentir. Voy a dejarles aquí en la descripción su Instagram. Y nada, yo conocí a Cintia, como les decía, hace 2 años atrás, en circunstancias muy distintas a las actuales. Y fue muy hermoso esa sesión porque obviamente me llevé un montón de cosas, pero hace unos días atrás, bueno, yo les he contado que este último tiempo me han pasado un montón de cosas, mi mundo se ha dado vuelta y dentro de las sincronías que han estado sucediendo, una fue encontrarme con esta conversación, escucharla y darme cuenta de que si bien en ese momento me llevé muchas cosas, escuchar esta conversación hoy, convertida en una mujer completamente distinta, ha sido aún más fructífero. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. eh, Escuchar esa conversación fue muy poderoso, muy removedor y nada, cuando la escuché dije yo tengo que volver a hablar con Cintia y agendé una sesión nuevamente con ella, que también fue muy hermosa, pero en paralelo empecé a buscarla por redes sociales y me di cuenta de que ella también está en este proceso de mostrarse, ofrecer sus servicios, en fin, emprender también. Y nada, dije yo, tengo que invitarla al podcast. Y me encanta cuando me pasa eso porque cuando se me ocurren estas ideas y si tengo esa sensación expansiva dentro de mí, digo, obvio que este es el camino. Y sí, ¿qué quieren que les diga? La conversación hoy fluyó, fue muy hermoso conversar con ella. Quedé muy agradecida de su buena onda, de su disposición, de regalarme este ratito. Y nada, la disfruté muchísimo. Así que espero que ustedes también puedan disfrutarla y que les pueda servir en sus propios caminos, puedan verse tal vez reflejadas en nosotras. Eh, Así que eso. Sin más preámbulo, les voy a dejar a continuación esta conversación, no sin antes recordarles que si les gusta este episodio, si les gusta esto que estoy haciendo, síganme, suscríbanse al canal, pónganle me gusta al video, déjenme un comentario, a mí me ayuda muchísimo ese tipo de retroalimentación. Así que eso, espero que la disfruten, que les guste y atentas porque se vienen más cositas con Cintia. ¿Aló? Ah, Hola Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá. Un poco hablando quizás de ese lado místico que dijiste ¿Mm? tú, ¿cierto? De la espiritualidad y también darme a conocer un poquito más en ese Eso. sentido, ¿cierto? Oye, yo voy a partir agradeciéndote la buena onda, que te hayas animado a participar en este experimento que estoy haciendo, y que me hayas dado este ratito de tu tiempo, que ya sabemos que el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano, así que te lo agradezco muchísimo. Oye, Sí. partamos por el principio. Quiero primero que te presentes, no tanto desde las etiquetas sociales, sino más bien como desde el corazón, desde el ser. Cuéntame, ¿quién es Cintia aquí en este viaje? Bueno, Cintia es una mujer que viene de una familia grande, muy grande. Somos más o menos como 100 en total. Así que siempre rodeada de mucha gente, de papás separados, pero que la vida me puso un papá muy eh, especial para mí, ¿ya? Soy mamá de dos niñas, de Agustina y de Denise, también como un poco mamá soltera. Gracias. También soy como separada de los papás, pero eso me llevó a un mundo un poco desde el amor propio, de abrir mi corazón. Había un montón de cosas que ahí aprendí con la maternidad, al principio muy negada. También creo que soy una mujer muy persistente en la vida. La vida me ha enseñado a ser muy perseverante también en ese sentido. Y a veces siento que muy humana, pero también muy conectada con lo que es la parte espiritual en ese sentido. Siento que a veces me voy en esa polaridad, como que me voy mucho a ese lado, pero creciendo, aprendiendo de esta vida que tú dijiste, un poco el viaje que hay que hacer, ¿cierto? Pero eso, estoy en pareja, feliz, contenta con mi pareja y bueno, aprendiendo de este mundo también, porque Me al final encanta. es eso. Me encanta. ¿Sabes qué? Todo eso que tú dices, yo lo veo, ¿ah? Como que esto de que eres una mujer así como muy empoderada y persistente y todo lo demás. Yo te contaba que había revisado ahí tus redes sociales el otro día y sí, pues se nota. Y también hace 2 años, cuando tuvimos esa conversación maravillosa que tuve la oportunidad de escuchar hace poquito, también me quedó mucho eso, pues como dando vuelta, como uno va tomando, ¿cierto? Como las cosas que van pasando en la vida y de repente los desafíos y todo eso y te vas construyendo a ti misma, ¿cierto? Como desde este Sí. amor propio que tú dices, yo lo vi mucho eso y me inspiró mucho también. O sea, yo me miro para atrás y yo digo, de verdad, yo era esta mujer así como, porque la Cintia que tú ves ahora no es nada de lo que había antes, ¿ya? O sea, yo creo que la vida me llevó a lo que tú dices, pues como a reinventarme, a conocerme, porque yo nací en un núcleo muy vulnerable, o sea, nací de una familia en donde había una separación. Yo fui muy vulnerada cuando era niña, entonces por algo llegué a este punto también de ser terapeuta, acompañar a las mujeres y todo eso, pero si yo miro para atrás, para mí ha sido una gran transformación en ese sentido. Oye, hablemos más de eso, pues de tu camino aquí como de estos dones que tú tienes, que yo encuentro maravillosos y que me encanta, como tú dices, esto de lo místico, ¿cierto? Cuéntame, ¿en qué minuto te das cuenta, que me imagino que probablemente desde siempre, pero de que tenías estos dones, de que en el fondo eras especial, que tenías esta conexión más espiritual, ¿cierto? Que tú dices que de repente te vas como hacia ese Sí, a extremo. veces. ¿En qué minuto te Eh, empiezas a dar cuenta de todo eso? Mira, yo desde chica que siempre vi cosas, siempre. Solo que en esa época obviamente no había tanto conocimiento como el que hay ahora. Y siempre veía personas fallecidas.
Siempre vi cosas así, siempre tuve una percepción distinta, pero o sea, pensaba que yo estaba como loca, como que siempre te dicen eso, como que de verdad tú estás viendo eso. Y tengo como recuerdos de muy marcados de haber visto a mi abuela, a mi abuelo, a un tío y cosas así, pero yo decía, bueno, no es normal eso, para mí no era normal. Y después con el tiempo esos dones se me fueron apagando a raíz de obviamente las circunstancias que yo viví. Y como a los veintitantos años me dio fibromialgia. Wow. Ya ahí me dio fibromialgia. Y ahí empecé un camino de despertar. Ahí se me despertaron como todas las preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no salgo de este mood de dolor o cosas así? Y la cosa es que empecé mi autosanación. Yo busqué las respuestas, yo decía como, no voy a ir al médico porque no es lo que yo necesito, como que interiormente ya tenía esa intuición. Y de un día para otro estaba acostada y yo pasó que vi a mi hija desdoblada y yo dije, me escuché mi nombre y dijo mi hija así como, mamá. Y yo desperté y no había nadie, o sea, no estaba mi hija en ese momento. Y fui y ella estaba durmiendo y me dijo, no, si yo estoy durmiendo, ¿qué te pasa? Así como, no, yo no estuve ahí. Y yo dije, pero hija, yo te juro que yo te vi, te vi al lado mío. Y en ese momento a mí se me abrió mi tercer ojo. Mm. Ahí fue cuando yo empecé a ver cosas, entré en un mood de tener muchas visiones, día a noche, y era como que yo veía un poco cómo empezó el universo, cómo un poco, no sé, me conectaba con otros lugares de otros países, etnias, cosas así. Muchas visualizaciones. Y yo, como no paraba de ver esas cosas, empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Ahí yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, hasta que en un momento le dije, Dios, si tú me estás guiando, por favor envíame a alguien para que me ayudes, porque yo con esto sola no voy a poder. Y apareció una persona que trabajaba en el Vaticano. Y esa persona a mí me dijo lo que yo tenía. Ella me dijo, no, tú tienes esto, se te abrió tu tercer ojo, quizás lo abriste involuntariamente y fue como de una forma abrupta, o sea, no fue como guiado, por decírtelo así. Y ahí empecé a escuchar voces de nuevo, a ver espíritus Wow. y un montón de cosas más buenas, malas, ahí que me daba mucho miedo al principio. Ay, seguro que sí. Sabes que a mí me pasa con eso que yo tengo como esta conexión que te digo, como con lo místico, me produce curiosidad, el tarot y qué sé yo, los sueños y todo ese mundo, ¿cierto? Porque mi abuela materna era una mujer muy conectada con eso y ella también tenía como sueños premonitorios y siempre nos estaba hablando desde muy chicas, a mí sobre todo, ella fumaba un montón y la acompañaba yo siempre porque yo era fan número uno de ella, a fumar y cuando estaba fumando ella tenía unas conversaciones conmigo que probablemente mi mamá la habría retado si lo hubiese escuchado, porque me hablaba Claro, como de otros mundos y de cosas, en fin. Y claro, y yo también siento que tengo un poquito de eso, de ella, porque yo también, por ejemplo, alguna vez desperté, veía a mi mamá desdoblada. He tenido experiencias como así, pero me da mucho miedo, mucho miedo. Entonces, yo claro, siento que lo he ido perdiendo porque en el fondo me cerré completamente porque me da pánico, ¿cachai? Entonces, ¿cómo claro. fue esta transformación de tuya, de me di cuenta que tengo esto, que es un proceso involuntario que está sucediendo, bueno, ¿qué hago con esto? Me da pánico. ¿En qué minuto logras como amigarte con esa parte tuya, aceptarla y transformarla en esto que haces hoy en día que yo encuentro espectacular, que es acompañar con estos dones en el camino de otras personas?
¿Cómo empecé? La verdad es que a mí me empezaron a hablar mis guías espirituales Mm. y con ellos empecé como ese proceso de entender que yo sí veía cosas más allá que las personas, no sé, yo creo que todos tenemos una intuición, una percepción, pero cuando ya tienes un tercer ojo abierto es distinto porque tú logras ver los cuerpos sutiles que el ojo humano no alcanza a ver. Y ahí mis guías me empezaron a decir, mira, tú tienes esto, tienes que tratar de meditar, de no asustarte, porque cuando tienes miedo bajas tu vibración y entras en otros canales distintos, por ejemplo, y te conectas con cosas más de bajo astral o de bajas energías. Y yo decía, ¿por qué? Porque en un momento a mí me aparecían muchos espíritus negativos, como más desde el lado negativo. Y yo decía, ¿pero por qué yo veo esto? Claro, mi frecuencia donde bajaba tanto al miedo se conectaba más con ese lugar que con un lado más espiritual de alta frecuencia. Y ahí empecé a entender y aceptar, aunque aún todavía me cuesta mucho como canalizar muchas cosas de las que siento. Yo a veces siento las penas muy fuertes de las personas, siento los dolores, a veces siento los pensamientos de las personas y canalizar todo eso a veces no es tan fácil. Por eso yo hago tarot, por eso yo ocupo, por ejemplo, las constelaciones, para canalizar toda esa información que yo tengo con cosas más terrenales, porque si antes me pasaba que yo abría todo esto, así nomás, y me caía información para allá, para acá, entonces al final eso me terminaba abrumando porque no sabía distinguir qué voz era cuál, si era mi intuición, si eran de mis guías, Claro. porque al final escuchaba tantas voces que me empezó a perturbar de cierta manera hasta que ya me dijeron, tienes que ocupar un elemento. Empecé con el péndulo, después con el tarot, después con las constelaciones y así voy como filtrando toda esa información que me llega. Al final siempre cuando una persona tiene estos dones tiene que llegar a canalizar toda esa información con algo terrenal, porque por ahí tiene que entrar todo eso. Oye, y en qué minuto dices, bueno, voy a poner esto al servicio de otros? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Fue intuitivo, la verdad, porque al principio ni siquiera sabía a lo que iba. Era como que yo partí siendo medium en este mundo porque cuando veía personas, me llegaban, dile esto otro, oye, dile que estoy aquí, dile que estoy bien, y yo así como, ¿quién eres? No entendía nada, así como, ¿por qué me estás hablando? Y después yo le decía a las personas, oye, mira, ¿sabes que estoy viendo a una persona que es mayor, que me dice que es tu abuela o que me dice que es tu mamá y me está diciendo que está bien? Y yo siento, y le decía, oye, ¿sabes que yo siento que ella falleció en el hospital y cosas así? Y ahí empecé muy intuitivo, muy desde lo que se me decía que dijera, básicamente. Y yo sentía que yo no me podía quedar con toda esa información porque me seguían hablando. Pero Y ponte si tú yo así no, como que tú estabas ahí en un, perdón que te interrumpa, así como que tú estabas ahí en un evento social, no sé, en una junta y de repente te llegaba así como alguien hablando y tenías que ir a decirle a la persona o como, claro, en un como para hacerme momento una fue idea. mucho en un trabajo que tuve. Yo partí buscando un poco mi propia autosanación, entonces ya entendía de biomagnetismo, de cosas así. Y empecé haciendo un poco de biomagnetismo. Y en ese proceso, cuando estaba haciendo eso, me hablaban mucho. Y ahí yo les decía, mira, ¿sabes qué? Hay una persona que está aquí que te quiere decir esto y está muy entusiasmada de que tú sepas eso, que ella está bien o que de alguna manera quiere decirte que te ama y que te recuerda, no sé, cosas así me van llegando súper fuerte. Por ejemplo, esas cosas que te estoy diciendo de alguna manera son para ti. ¿Me entiendes? Como que yo siento que hay alguien que también te quiere comunicar eso. Y eso me pasa que empiezo a sentir cosas que tengo que decirle a las Será, personas. será mi abuela, porque fíjate que hoy día, mi Lela, hoy día desperté y dije, ya qué rico, hoy día voy a entrevistar a la Cintia y todo. Yo decía, a mi Lela le habría encantado ver este capítulo, ¿cachai? Yo Como, siento que sí, yo siento, de hecho, todo el rato me presenté a una mujer,
mayor, como tú dices, muy al lado de tu lado derecho, muy del lado derecho. Las mujeres normalmente, ancestras, se ganan el lado derecho, o sea, Mm. izquierdo, perdón. Y los lados masculinos en el lado derecho. Pero es como que siempre se ganan con la manito así en el hombro, siempre he visto eso, muy de acompañar, muy de proteger, como, porque tú igual no sabes de repente quién está enfrente de ti y ellos son muy protectores, muy, muy protectores. A mí me pasa con esto de Milela y del miedo que esto me provoca, que ¿cómo se puede decir? Es como contradictorio igual, porque por un lado me provoca miedo, pero por otro lado me provoca mucha curiosidad, ¿te fijas? Entonces como que Sí. obvio que me veo las cartas, obvio que siempre estoy tratando de buscar estas instancias, qué sé yo, para conectar con ese lado, pero me da mucho miedo. Y me pasa con lo de Milela, que claro, pues yo cuando ella estaba viva, me decía, mi hijita, cuando yo me muera la voy a venir a ver. Y yo le decía, no, por favor, porque yo sabía que como ella era muy mística y tenía estos sueños y siempre estaba hablando de estas cosas, yo decía, ella va a venir, ¿cachai? A verme. Y yo le decía, no vengas, no se te vaya a ocurrir venir porque me da pánico, ¿cachai? Y yo Claro. soy la única nieta que nunca sueña con ella, solamente una vez en un sueño muy especial que se lo agradezco. Pero en general nunca conecto mucho con eso, o sea, mis hermanas, mis primas siempre la ven en los sueños y qué sé yo, y yo nunca. Y la verdad es que por un lado sí es como que me da un poquito de pena, pero por otro lado también digo, bueno, cumplió su promesa de no venirme a asustar. Claro, siento que ellos respetan mucho eso, cuando tú les pides algo, ellos lo respetan. Como que si a ti te da miedo Mm. y sientes que, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que a mí un tío me tira mucho los pies y siempre me dijo, te voy a venir a tirar los pies. Me Ya, muero. y al último yo le decía, ya tío, no más, por favor, porque de verdad a veces es fuerte. Mm. Pero cuando tú le dices, sabes que esto no me gusta, ellos sí respetan mucho ese libre albedrío de no asustarte o de no colocarte en situaciones un poco así. Pero a mí en general me pasa que yo veo todos los Oye, días, a cada rato. me muero. Oye, ¿y cómo lo haces para vivir tu cotidianidad como con esto tan presente en ti? Como ¿tenís que parar de repente y como prestar atención o logras ya como manejarlo y seguir como con tu rutina? No sé, ¿cómo das espacio en tu vida cotidiana a esto? Sí, a veces sí tengo que parar un poco, porque igual yo siento que soy como una esponjita, Mm. como que absorbo mucho, mucho del entorno y que este último tiempo he tratado de entender cómo canalizar bien eso, porque al final igual a mí me encanta esto, o sea, siempre he dicho como que me da miedo, pero me gusta. Me da miedo, pero lo enfrento. O sea, como que me he puesto en situaciones muy densas Mm. y yo digo, Dios está aquí conmigo y nada malo va a pasar. Siempre me acompaño también mucho de Dios, del arcángel Miguel. También cuando empecé esto, un guía me dijo, tu arcángel es tu arcángel Miguel, él te tiene que proteger. Se me presentó eso. Y yo ya dije, voy a hacer lo que tú me dices porque yo no tengo idea. Yo soy súper desordenada en ese sentido, así nada de mística, de... sí, muy espiritual, de sentir, de llevarme a ese lado, pero yo a veces digo, ya vos, tenés que protegerme, estoy aquí sola, a ver, cuídame. Y sí, últimamente he tratado de separar porque también tengo un don de limpiar las emociones de las personas. Inconscientemente. Ahora lo estoy haciendo más consciente para que no me quede con toda esa información, porque hay personas que no saben canalizar sus emociones, no saben cómo sacarlas del cuerpo. Y muchas veces yo he estado en sesiones y me he quedado con toda esa carga y yo digo, Mm. aquí está el don que también, porque me muestran mucho mi chakra corazón. Cuando he tenido canalizaciones de apertura de don y todas esas cosas, me han dicho, tienes ese don para que ayudes en los procesos de sanación. Pero claro, como uno no procesa toda esa información de, a ver, ¿cómo la saco yo también de mi cuerpo? A veces digo, ya, tengo que parar las atenciones, relajarme, divertirme, pasarla bien y como salir de ese mundo espiritual. Pero así es como un equilibrio que tiene que llevar uno también.
Oye, ¿y cómo me produce curiosidad también saber cómo equilibras esto con tu maternidad, por ejemplo? Porque si yo pudiera recibir, bueno, pensando como si fuera yo, ¿cachai? Si yo pudiera recibir como, no sé, mensajes de mis guías y qué sé yo, probablemente también podría hacer, conectar con eso de mis hijos, de mi hija, ¿cierto? ¿Cómo, cómo has utilizado, o no sé si utilizado la palabra, pero cómo has llevado este don y qué sé yo? ¿Acompaña o no acompaña la maternidad? Eso me interesa. ¿Cómo Sí. han conversado estas dos cosas en tu vida? A mí me ha servido mucho para entenderme a mí misma como mamá y no cargar, por ejemplo, con culpas. He trabajado mucho en tomar a mis hijas desde el amor, ¿cierto? Ujú. No tanto desde el dolor y también somos una tríada. Yo con mis hijas, las tres tenemos dones. Ya. Las tres entendemos un poco este mundo y me ayuda a no sentirme tan distinta dentro de lo que Mm. soy, porque también mis hijas están como que una puede predecir un poco el futuro, la otra canaliza mucho eh, un poco las energías de las personas. Y yo trato de mantenerlas más en este mundo terrenal que llevarlas a ese mundo tan espiritual, porque igual ahí abarca muchas cosas. Entonces, a la más chica trato de decirle ya, no leas, no estés leyendo a las personas, porque igual es muy interesante cuando tú, pues, tú le sacas el rollo más rápido. Me encanta sacar el rollo. Sí. Entonces, yo, mi hija chica a veces tendía a leer a las personas y también tienes que dejar ese espacio de libre albedrío a las otras. Entonces, sí, me ayuda mucho a que nos complementemos mejor en ese sentido. Yo le digo que somos tres brujitas en este mundo. Me encanta. ¿Sabes qué? Me Sí, pasa eso también como de leer a las personas, probablemente no al mismo nivel que tu hija, pero a mí igual yo tengo como una facilidad, encuentro como esto de sacar el rollo, ¿cachai? Como entiendo. que siento que no sé si tendrá que ver como con algo más espiritual, pero también tiene que ver mucho con mi historia de vida, porque siempre fui una niña que estaba muy hipervigilante, ¿sí? Como de las reacciones de mis papás, del entorno, ¿sí? Para saber qué decir, qué hacer, en fin. Mm. Entonces, claro, me gusta mucho esto como de repente llego a un lugar y digo como, oh, y aquí algo pasó, ¿cachai? Como que aquí hay alguien que está peleado con alguien, no sé, pues ponte tú como... Sí, Me pues, imagino que a ti, para eso, para ti tiene que ser muchísimo más intenso, como ese tipo de situaciones. claro, igual todas las mujeres yo siento que tenemos esa Mm. percepción porque estamos conectadas con el plano terrenal y espiritual porque traemos vida. O Ujú. sea, nosotras bajamos a una guaguita de allá arriba y estamos muy conectadas con eso. Entonces nuestra percepción es muy distinta a la de los hombres también. Yo siento que tenemos esa habilidad de presentir cosas, de anticiparnos a cosas, Mm. porque nuestro tercer ojo, si nosotros supiéramos un poquito más de eso, tendríamos todos una habilidad más sensorial. Pero claro, abarcar a veces eso no es tan fácil porque no sabemos cómo trabajarlo, más que nada. Pero en mí sí, a veces yo digo, oh, siento los pensamientos de las personas y digo, oh, Sacáis te- todo el te- rollo. y yo digo, Me encanta. sí, yo a veces digo, me tengo que quedar callada, sí, porque antes era demasiado, pero ahora trato de ponerme en ese lugar más terrenal. Oye, Cintia, ¿y ahora estás dedicada 100% a esto como de poner tus dones al servicio de otros o haces algo más? No sé, ¿cómo es esto lo tuyo? Sí. Sí, yo siento que mi propósito viene mucho en ayudar a las mujeres, sobre todo a recuperar su valor, su abundancia, a reconectar con ellas mismas, porque siento que por algo conecté con todo esto. O sea, antes yo estudié secretariado y como que nunca me sentía parte de eso, como que lo hacía porque tenía que hacerlo básicamente. Hoy en día siento que estoy más conectada con, no sé si con un propósito, pero sí siento que hay mucha desvalorización y siento que
nosotras bajamos mucho nuestra autoestima por todo lo que hemos pasado. Y no, no es de esta época. Yo siempre digo, hay cosas que son de muchos años atrás y que hoy en día, gracias a Dios y las herramientas que tenemos, podemos ir transformándonos en otros arquetipos mejores como mujeres. Siento que para allá voy yo. O Mm, sea, me gustaría mucho ayudar en ese sentido, a que las mujeres vean que tienen una abundancia interior, que hay un valor interno, eh, que pueden conocerse a sí misma, que hay una esencia propia, que no tienes que ser lo que te dijeron tus padres. Yo siempre ocupo mucho esa frase. mm. No, no porque tus padres te dijeron que eras así, tienes que ser así. Eh, Me gusta mucho llevar eso en las mujeres, aunque igual recibo muchos hombres de repente. ¿Sí? Sí, muchos hombres. También buscando sus respuestas, también entendiendo que tienen patrones y cosas así, pero yo me conecto más con las mujeres porque siento que dentro de lo que yo viví y experimenté, me familiarizo mucho más con mi género en ese sentido, sin dejar excluido a los hombres. Siento que ellos también tienen que ser parte, no lo veo como algo negativo, antes sí, siento que mi parte masculina estaba muy dañada, pero hoy trato de verlo con más amor, que son parte fundamental de la vida, como tanto como nosotras, entonces por ahí va mi camino. Sí, siento que me queda mucho por recorrer y me encanta porque uno puede aprender tantas cosas. Qué lindo eso, ¿sabes qué? A mí me pasa algo similar con esto de las mujeres, porque siento que, claro, yo también estoy en mi propio camino, ¿cierto? Tratando tal cual tú dices, y yo creo que por eso es que llegué a ti en algún momento, de tomar, ¿cierto? Entender que tengo valor, ¿cierto? Vivir mi vida más desde el amor propio, en fin, es mi viaje, volver a confiar en lo que tengo, sí, en lo que soy. Mm, em, y me pasa que a raíz de estas cosas que he estado haciendo aquí en redes sociales y todo eso, he conectado con tantas mujeres que me veo que somos un espejo y es como, y me dan ganas, ¿cierto? Como de poner al servicio también todos estos aprendizajes que tengo para poder crecer como género, ¿sí? Como que siento que también ahí hay algo como como que podría ser muy sanador para nuestra especie, ¿sí? Incluso para los claro, hombres, ¿cachai? Como el que la mujer vuelva a entender que es creadora, que tiene esta conexión con lo divino, ¿sí? Y que desde ahí pise este planeta y cree y haga desde ahí, desde ese poder, desde esa fuerza interna, yo creo que podría ser muy sanador para este planeta. Entonces, cuando tú me dices que tienes esta conexión como con las mujeres, yo tal vez desde otra perspectiva, pero también siento eso y siento que parte de mi propósito, porque yo también creo que no hay solo un propósito, ¿sí? Como que hay propósitos en el viaje de cada uno. em, Me pasa eso, que en el fondo siento que tiene que ver mucho con el conectar con estas otras mujeres a raíz de finalmente mis propios dolores, ¿sí? Como lo que yo he tenido que trascender, lo que yo he tenido que aprender. Entonces me claro. parece muy lindo que tu viaje también sea ese y que yo creo que, porque nada es casual en esta vida, al menos para mí, y siento que probablemente por eso llegué a tu Claro. consulta. Conectamos ahí, yo creo que sí. Aparte que ah, siento que si nosotras las mujeres sanamos, podría pasar muchas cosas positivas, porque al final la rabia, el odio, todo eso no ayuda en nada más que crear más eso. Pues. Ujú, Como tú dices, somos creadoras, entonces si estamos creando desde ese lugar, ujú. yo creo que para este mundo nada bueno va a salir. Exactamente. Entonces, volver a conectar con uno, obviamente yo creo que cada uno tiene su propio aprendizaje, cómo quiera llevar la vida, cómo la quiera entender, porque cada uno tiene su mundo, Ujú. pero por lo menos saber que está eso disponible para ti, Exacto. dentro de ti y no fuera de ti. Siento que cuando se habla mucho de la espiritualidad también es como esa línea muy delgadita de no ser ese ser zen, sino que ser más bien tú como tú quieras ser en la vida, con tus valores, con tus principios, como tú lo quieras vivir.
pero no tanto desde esa, ¿cómo se dice? Cuando idealizan también la espiritualidad, Mm, mm. ¿cierto? Porque al final todos nos vamos a equivocar en la vida, todos cometemos errores, pero sí creo que es fundamental reconectar con eso, como con esa parte esencial, que Mm. yo siento que viene mucho también de los abusos y todo eso, que a mí me toca mucho mujer abusada y ese tema. ¿Sí? Oye, ¿y cómo haces para acompañar como esas cosas más profundas, esas heridas como más, que de repente impactan mucho más, po? Me gusta mucho lo que es la regresión, hipnosis, constelación, porque igual tú para sanar todas esas cosas tienes que entrar en tu mundo interior, sí o sí. Y para eso hay que a veces revivir ciertos dolores y transformarlos en Mm. cosas mejores, desde el amor propio, desde el crecimiento, tomarlo con mayor sabiduría. Cuando somos niños, por ejemplo, no tenemos ese conocimiento. Ya cuando somos más adultos podemos entender y verlo desde otros lugares. Siempre a mí, mi maestro de allá arriba me dijo mente inconsciente. Mente consciente, no, porque desde ahí solamente tienen una perspectiva muy pequeña de lo que es la realidad. Si vas a esa mente, de alguna manera la puedes transformar, transmutar, liberar, todo lo que tú quieras hacer en ese espacio. Entonces, a mí en ese sentido me gustan mucho las regresiones. Y también ahí se me aperturó el don de las vidas pasadas y ahí empecé a entender que, claro, hay líneas de tiempo que seguimos viviendo, reviviendo una y otra vez hasta que le damos un sentido distinto. Si no, somos como la matrioshka, así como esa niña que vive en nuestro interior, pero que tiene ciertas heridas. Y eso me gusta mucho. Yo aprendí a transformar la energía. Eso se me enseñó mucho con mis maestros. Tú no puedes, por ejemplo, vivir desde otro lugar si en tu niñez, por ejemplo, tuviste cierta energía de abandono, por ejemplo. Porque al final te vas a identificar como una niña abandonada y esa es la identidad que tú vas a tomar. Si tú liberas toda esa energía desde la mujer adulta, claro que te vas a ver desde otra perspectiva, no te vas a ver como una niña abandonada, ¿me entiendes? Entonces, mucho de regresión, me gusta mucho la regresión. Parece que esa va a ser mi próxima consulta contigo. Me Muy está entretenido. interesando esto porque efectivamente hace un rato ya que vengo como leyendo, escuchando cosas, qué sé yo, como de esto, de la mente subconsciente y lo mismo que decías tú, que cuando finalmente como la mente se compone de la mente subconsciente, que es el 90-95% Mm, de cómo vemos el mundo, ¿cierto? Y la mente consciente sí, es el otro porcentaje que es un 5%, o sea, no es nada. Y por lo tanto, si queremos cambiar, ¿cierto?, nuestra realidad, nuestra identidad finalmente para convertirnos en esta claro, persona que queremos ser, hay que trabajar sí o sí con eso que tenemos en el inconsciente. Y, y nada, pues, y qué interesante esto como de las regresiones. ¿Y qué otras técnicas aplicas tú como, pensemos en ti misma? ¿Cómo has transformado tú tu subconsciente? yo mucho con ver las constelaciones, porque a veces hay mucho desorden a nivel sistemático. También me hago mucha hipnosis. ¿Te Trato las haces tú de, misma? sí, autohipnosis. Y también me hago regresiones, mini regresiones, como ir a momentos dolorosos y tratar de verlo desde un lado más amoroso para mí y ver a esa niña que estaba sosteniendo quizás el dolor o el abandono, pero la saco. Como que yo le digo en las terapias a las niñas, anda a rescatarte de ese lugar porque eres la única que te puede rescatar. Ni yo ni ninguna terapeuta te va a poder sacar de ese estado mental a menos que tú vayas y veas ese dolor. Mm. Y ahí las llevo a ciertas partes yo obviamente practico mucho en mí para después, obviamente, aplicarle las sesiones que hago, sabiendo cómo guiar a la persona, porque yo siento que ahí es una guía, llevarlas a su mundo interior y que ellas reconecten o conectes con esas partes para mirar que hay mucho más. Mm. Por ejemplo, yo el otro día hice una regresión para recuperar la abundancia de una persona, porque la abundancia se puede perder en otras vidas y también dentro del vientre materno, según cómo te haya gestado tu mamá.
muchas mamás traen bebés a hijos por querer sostener a un hombre a veces, ¿cierto? O porque, no sé, por tener que cumplir muchas veces también. Entonces, cuando hay una memoria así, tu mente percibe que tú no eres digna de esa abundancia, Mm. tú no eres digna de ese amor, tú no eres merecedora de la vida a veces. Entonces, la mente se desconecta mucho de esas partes y así he ido entendiendo que podemos reconectarlo, o sea, que podemos volver a tomar esas energías y tomar esos arquetipos más positivos, porque al final nosotros como venimos al mundo, lo vemos más desde el exterior. La abundancia está afuera, el dinero está afuera, la vida está afuera y es al revés. Mm. Es la abundancia está dentro, el amor está dentro, el dinero que tú creas está dentro de ti. Entonces, cuando ves esas partes, puedes ir sanando, transformando y obviamente teniendo percepción, porque la percepción es la que hace la realidad de la persona. Si en tu niñez percibiste que no eras amada, en la adultez va a ser un poco lo mismo. Mm. Hoy ¿Y yo así? con ese tema de la abundancia, ¿qué quieres que te diga? Ese es mi tema actualmente, como que me he dado cuenta que tengo un montón de cosas que he venido arrastrando desde la infancia, en fin, em, y que, claro, yo vengo de una situación familiar donde, claro, las mujeres estaban muy relegadas como al tema como del hogar, ¿cierto? Y existía como Claro, este hombre sostenedor un poco ausente emocionalmente, pero que sostenía así como materialmente la vida y la mujer relegada como a este otro rol. Y me ha costado mucho entender que yo también puedo sostener mi vida, yo también, sí, como que sin necesidad de perder como esta energía femenina, ¿cierto? Que claro, también sostiene la vida desde esta otra forma más emocional, también puedo sostenerla desde lo material. Uf, y ha sido esto mismo que tú dices, sí, como tener que volver a momentos, sí, que yo sé que quedaron aquí, ¿cachai? En el subconsciente. Y nada, bueno, claro. un trabajo para siempre, probablemente. Es que la mente se va como fragmentando Mm, y sí, esos fragmentos justamente es lo que uno tiene que ir transformando para que a la mente le entre luz, para que tenga otro nivel de conciencia, mm, para que no se quede como con la conciencia que en este caso quedó en la niñez. Y yo creo que está todo alineado para que uno vaya hacia el camino que tiene que ir simplemente. Y es volver a reconocer ese poder que tenemos interiormente y no dejándoselos a otros. mm. Siento que mucho hacemos de eso. Sí, totalmente. Bueno, también me pasa eso, como me doy cuenta de lo importante que es ir al interior y dejar de buscar como respuestas afuera y tratar de como encontrar un libro que me dé la fórmula o alguien que me dé la Claro. fórmula para... Sí, totalmente, como volver a, a habitarse y a entenderse desde adentro hacia afuera y no al revés. Sí, es verdad. Yo antes, como no sabía muchas cosas, siempre era como al otro. Mm, Él hizo esto. también. Y cuando empecé a entender que no, que eso era por la herida que tenía, empecé a como ya a transformarla desde un lado más adulto que desde el niño herido. Porque el niño es el que habla así básicamente, o la niña en este caso, con mucho rencor, con todo lo que se quedó ahí básicamente. Entonces, ahí voy transformando de la niña a la mujer un poco. Me pasa con eso de la niña. Bueno, yo hace un rato también que vengo como trabajando con esto de la niña porque para mí es tan evidente ahora cuando reacciona mi niña. Ah, Es muy evidente, sobre todo, obviamente, en el tema como vincular, por ejemplo, ¿cachai? Como de relación de claro, pareja y todo eso, uf, ahí la niña, sí, hace su pataleta y qué sé yo, y es tan poderoso poder reconocer esto como que sí, si bien es una parte tuya, existe en ti, no eres tú, ¿sí? mm, Y hacer esa diferencia, encuentro yo que para mí al menos ha significado una herramienta muy poderosa para poder seguir avanzando y seguir creciendo y aprendiendo y estar
cada día más plena con la vida que tengo, ¿sí? Como de irme reconciliando con mi vida y con las experiencias que tengo. Haber hecho como esta distinción de decir, ok, ya, yo reacciono así, yo, esto es lo que me mueve, porque es la niña, ¿sí? Como que está herida, que está dolida, pero no soy yo por completo. Es una parte mía, sí, pero no soy yo, ¿sí? Como... Claro. Y a veces cuando uno está inconsciente, uno no percibe eso. Por eso se sigue sosteniendo más el dolor mm, y esas cosas. A mí también se me hizo mucho de eso. Uy, esta es mi niña, esto es lo que me duele, esto es lo que no me deja avanzar. mm. Pero también tiene que ver quizás con los vacíos que te dejan, pues, y lo que arrastramos dentro de lo que es el árbol genealógico. El árbol genealógico. Oye, esa vez que conversábamos hace 2 años, tú me hablaste mucho como de la energía femenina y masculina. Y a mí Sí, en ese momento me da mucha risa, porque en ese momento no me hizo tanto sentido, probablemente porque todavía no estaba dentro de mi nivel de conciencia el entender eso. Pero el otro día, cuando escuché la grabación, fue como que inconscientemente voy a decir, porque en ningún momento yo dije, ah, voy a trabajar mi energía femenina, ¿sí? Pero hoy en día siento que, claro, he conectado mucho más, y era lo que tú me decías, como tú tienes que conectar más con tu energía femenina, ¿cachai? Eh, incluso tú me decías, yo te veo y te leo muy masculina. Y yo me escuchaba en la grabación cómo hablaba y sí, efectivamente estaba muy ahí, o sea, era claro, y tú me decías eso y yo no, como que yo decía, sí, sí, soy media masculina porque pues, tú no sé, y a mí siempre me ha gustado vestirme así, no sé, pues, ¿cachai? Como que yo tenía como esa figura de lo masculino. Y ahora, claro, ese día que escuchaba después la grabación decía, esto es lo que me quería decir la Cintia, claro, porque yo estaba funcionando claro. muy desde la cabeza, Desde ¿cachai? la mente, Tratando de sí. controlar todo. De hecho, yo me daba risa porque en la conversación que tuvimos, tú me decías cosas y yo trataba de mover la conversación hacia donde yo creía, mente, ¿sí? Claro. Que era lo que, entonces esto significa esto y tú me decías, no, es esto otro, qué sé yo. Y bueno, ahora como que lo veo mucho más y claro, me he dado cuenta que efectivamente he trabajado mucho más mi energía femenina y por eso es que estoy haciendo esto, he conectado con mi creatividad, ¿te fijas? Estoy Sí. disfrutando mucho más de la vida, me queda un montón todavía que trabajar y lo sé, pero nada, me gustaría que me contaras tú desde tu propia historia, ¿cómo ha sido para ti integrar estas dos partes, como de la energía masculina y femenina, en lo que tú haces, en tu viaje? Claro, a mí me costó entender lo que era lo masculino y lo femenino también, como que yo decía, ya, para mí lo masculino es como eso, como la ropa, como tú dices, pero claro, la energía masculina tiene que ver mucho con el Padre, con Dios, y la energía femenina con el cuerpo y con la tierra. Entonces, con el tiempo empecé a entender que lo masculino era muy mental, como tú dices, muy controlador, y se va mucho cuando tenemos un conflicto con el Padre. Mm, ¿Ya? Y cuando es lo femenino, con la madre. No podemos tomar esa energía creativa femenina porque nos rechazamos inconscientemente cuando estamos rechazando a la madre y no tomamos la vida que ella nos dio. Entonces, ahí empecé a entender que la mente era papá, que puedo conectar con Dios desde la mente y con el corazón con la madre. O sea, de aquí a aquí hay una gran mm, transición que hay que hacer porque hay que unificar. mm, Te unificas, te unes desde lo que es mental a lo que es el alma. Entonces ahí empecé a entender que si yo era solamente mental y no sentía a nivel emocional las cosas, iba a estar desconectada sí o sí. O sentía mucho y sí, no pensaba tanto en la parte racional, o había una, hasta que logré ir como balanceando esas dos energías. Pero eso yo te digo que es ahora último también, como que recién lo estoy entendiendo. Recién estoy sintiendo como, ya, por ejemplo, si tú quieres algo y no sientes eso que quieres, queda como en un mundo mental, no se materializa, solo queda en una energía muerta porque es la mente, no baja acá a la tierra. Y para que baje aquí a la tierra, tiene que sentirse. Si no sientes, ahí es la energía femenina que está desconectada de ti. Pero los conflictos parten por mamá y papá, que son
femenino y masculino. Bueno, tú también me decías eso en esa sesión que tuvimos hace 2 años del conflicto mamá y papá. Me hizo mucho sentido ahora. Em, y sí, pues yo también me doy cuenta de eso. Yo también estaba muy en mi energía masculina, pero una energía masculina, ¿cómo se dice? Herida, ¿sí? Como Sí. esto, muy desde el controlar, el tratar de forzar las situaciones. Bueno, ¿qué es lo que me falta para lograr? Y poco en el sentir, el descanso, por ejemplo. El Claro. descansar, yo ahora me lo permito y ahora te estoy hablando hace, no sé, medio año, ¿cachai? Como que tampoco tanto más. Estoy en proceso, ¿sí? Como que el descansar, me he dado cuenta de lo importante que es descansar antes de cansarse, ¿cachai? ¿O no? Antes de agotarte, como que, ¿por qué uno espera estar destruida para decir, tal vez debería darme un ratito, ¿cachai? Eso también tiene que ver como con esto, como del femenino, sí, que tiene que ver con esto que uno hace, pero no tan desde el esfuerzo, ¿sí? Como, es como algo que fluye más que nada, que es como, y también viene como desde lo que uno ama, ¿sí? De disfrutar lo que uno hace, estar más calmada, lograr conectar con el cuerpo, con el cansancio, si estoy cansada, descanso. Uf, me queda, eso pienso que me queda tanto que Sí. aprender todavía. Lo que pasa es que igual tenemos eso aprendido Mm, de nuestras madres y mm, quizás para atrás cuanto más, pero lo bueno es que nosotras siento que estamos como haciendo un cambio, ya por lo menos tenemos un poco más de conciencia, digo yo, que nos podemos dar cuenta. Antiguamente la gente ni siquiera, yo no, digo, se daba cuenta de las cosas, tenía que solamente sobrevivir. Yo agradezco mucho de decir, bueno, por lo menos me doy cuenta de que puedo vivir desde otro lugar, mm, no como quizás mi mamá o mi abuela que tuvieron que pasar por tantas cosas y ahí reconectar con uno, pues ser más compasiva en ese sentido, hasta con uno mismo, sí, de todas porque maneras. es un No, poco eso. no, yo, como te digo, bueno, uno está en constante aprendizaje y así me siento. Siento que si bien he aprendido muchas cosas, también siento que me falta mucho, pero bueno, también ahí hay que relajarse con eso, creo. Como que de a poco y con lo que se va presentando en el momento, en fin. Sí. Oye, qué rico que ha sido conversar contigo, Cintia. Me encanta esto. Cuando yo les contaba a las señoras que iba a conversar contigo y todo eso, ahí aparecieron varias místicas que les encantó la idea, que me dijeron, sí, invítala al podcast y todo lo demás. Y cuando hice el live, que yo estoy animándome a hacer estas cosas ahora, porque la verdad es que me da mucha vergüenza, tengo mucho miedo al rechazo, en fin, a que me vean, a que me juzguen. Entonces, todo esto que estoy haciendo tiene que ver con eso, básicamente, que es enfrentar ese miedo para poder seguir creciendo y además Claro, de que también lo disfruto mucho, como esto del conectar, claro, pero para poder conectar con un otro tenéis que estar dispuesta a ser un poco más vulnerable, ¿cierto? A que te vean, obvio. sí, Entonces, estoy en este proceso y en el live, que fue una decisión así que dije, ya voy a hacerlo y que después de hacerla, como todo lo que me está pasando en este tiempo, me doy cuenta que, oh, qué rico que lo hice. Y que tú participaste, que te agradezco mucho todas las preguntas y toda la buena onda. Eh, quedaron muy entusiasmadas con que hiciéramos un live para que pudieran preguntarte cosas y que tuvieras el tarot. ya, sí, ¿Qué te parece esa idea? ¿La hacemos o no la hacemos? sí, fue entretenido. Aparte que igual uno ayuda con esas guías, pues uno puede, quizá una palabra a veces le Mm. hace clic a una persona y ya con eso su mundo Es cambia. verdad. A veces, por lo menos, generar ahí una guía, digo yo. Porque el tarot, si bien te ayuda mucho, la práctica de la persona es la que hace el cambio. Efectivamente, efectivamente. Lo he visto, lo he visto en mi propia vida. Así, a veces yo me tiro las cartas y digo, chuta, ya, tengo Ahora este tengo que hacer. desafío. La carta no me va a resolver el problema, pero por lo menos me dice para dónde tengo que ir. Sí, es verdad. Oye, ya entonces animémonos con un live, pues, ¿te parece?
Sí, lo programamos ahí después de que terminemos nuestra conversación y todo eso, veamos, pongámosle fecha, a mí me encantaría ver si, a ver qué pasa, po. Y eso también me gusta mucho de esto, como te digo, como que siento que las redes sociales son esta oportunidad tremenda para conectar con otras personas que tienen intereses comunes a los tuyos, que se ven espejadas, qué sé yo, empiezan a aparecer estas cosas como yo dije, ya voy a decirle a la Cintia que hagamos el podcast y después ya, y que las chicas que decían, no, que quieren un live y van pasando cositas y uno no sabe a dónde va a claro, parar a esto. dónde uno va a llegar. Exactamente. Y qué rico como esa incertidumbre y como ya, démosle nomás y disfrutar Sí, eso mismo, claro, ¿sí? Así que sí, nada, pues ya hagamos un live entonces, vamos a ponerle fecha y lo vamos a promocionar para ver qué pasa con eso. ya, sí. A mí me gusta mucho. Aparte que, no sé, de repente cae información que uno nunca sabe. Bueno, de hecho, sí, como pueden pasar 2 años para darte cuenta de la información que cayó. Así soy. Oye, Cintia, Sí, tú me habías dicho que si traían las cartas para hoy y yo te decía que sí, que se me ocurría que podíamos sacarle ahí unas cartitas al podcast de Tinca, porque a mí este claro. espacio yo lo disfruto mucho. Me he soltado un montón, partí haciendo el primer episodio, estoy así, como mi expresión corporal, estoy así con el micrófono tomado, así como que y luego, el pasado que grabé, estoy así, pues, ¿cachai? Así como que me he ido soltando, lo estoy disfrutando mucho, no me ve mucha gente todavía, pero, Sí, pero nada, como que todavía siento que esto es como lo mío igual, ¿cachai? También contaba eso en algún episodio porque yo les decía que cuando yo era chica, uno de mis juegos favoritos era jugar a tener mi propio show de entrevistas como estelar frente al espejo. Y yo era la animadora y la entrevistada y jugaba y podía pasar la tarde entera haciendo eso, ¿cachai? Y sí, cuando estoy aquí haciendo esto, conecto mucho con eso también, con esa como de jugar a eso, ¿te fijáis? qué Así, bonito. así que no, pues Sí. saquémosle una cartita ahí a ver si puede. Igual eso como de lo que hablábamos del síndrome del impostor Ujú. también que me preguntabas, Sí. eso tiene que ver mucho con no sentirse suficiente a veces, ¿ya? Y también tiene que ver como de no sentirte buena con tus propias habilidades y no sentir que tus logros tengan un valor. Entonces, ahí es donde uno tiene que reconectar con esa etapa de la niñez, que eso deberíamos haberlo averiguado cuando teníamos 8 o 9 años, Mm, más o menos, de saber en lo que somos buenos y en lo que no somos buenos, porque al final no vamos a ser siempre buenos en todo, obvio. Mm. pero sí saber que eso que tú eliges, por ejemplo, yo en el tarot o tú en las comunicaciones, lo estás haciendo bien. Y que esos pequeños logros que tú puedas Mm. ver, valorarlos por ti misma, porque ese es el síndrome del impostor. Ujú. Tú misma te estás autosaboteando en decir, yo no soy digna de esto, yo no soy suficiente para hacer esto. Y ahí es donde uno tiene que cambiar la percepción. Yo me puedo mirar desde un lugar distinto cuando me doy cuenta de esa herida. Ahí yo puedo decir, yo sí soy suficiente, con lo poco o lo mucho que haga, ya es suficiente, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahí creo que la invitación es mirarse con más valor y desde un lugar más amoroso, porque al final tú también eres digna de tener ese lugar o ese espacio que ocupas. Mm. Eso es, ¿ya? Así lo siento, estoy trabajando en eso, conscientemente trabajándolo ahora. Conscientemente, Sí. ya. ¿Cómo está vamos a preguntar por el alma ¿Cómo? vamos a preguntar por el alma, ¿El alma del podcast? ¿sí? Démosle, O pues. el alma de lo que es lo que haces tú No, me gustaría como en relación al podcast, al como pod. esta instancia preguntemos por esto mismo, que es Ya, algo, como te digo, que disfruto mucho. y el podcast tiene un nombre, Se tiene... llama Con miedo al éxito. Ah, ya, ¿cómo está? Se El entiende la podcast, intención. sí, de la Nato. ¿Cómo está?
Y me gusta eso que te Ya, rías. mira, el alma partió con la intención que le diste energéticamente, que habla del miedo, ¿cierto? Ujú. Ese miedo al juicio de las personas, el miedo a que nos critiquen, el miedo a que nos rechacen, ¿cierto? Y te sale la carta del juicio. Y la carta del juicio sale al revés. Por lo tanto, es un miedo que tú vas a superar para abrir tu corazón y expandirlo, ¿ya? Porque nace de ese miedo al rechazo, a todo lo que hablamos. Esta carta, si ves, al final se abre hacia arriba, hacia el universo, en donde yo puedo conectar con otras cosas más superiores que del plano terrenal, o sea, ya habla más del alma. El alma va a estar bajando la información hacia donde tú tienes que ir, hacia donde tú tienes que llegar, hacia donde te tienes que aperturar con las personas que necesiten un poco de superar quizás estos mismos miedos. Quizás yo, hasta yo misma me estoy reflejando en eso, como de verdad uno se espeja mucho en el otro en ese sentido. Y el alma siempre te habla. Si ves ahí, el alma te está soplando un poquito las cosas o las direcciones que tú tienes que tener o las personas que tienen que llegar hacia ti para abrirte a ese mundo, ¿ya? También habla de tu pasado, un pasado doloroso, un pasado que trascendió ya y que de alguna manera se está aperturando hacia otras cosas más positivas, ¿ya? Eso como que está quedando atrás, no es tan presente. Después sale la carta del colgado. Esto habla de tus ideas, que no te frenes en tus ideas, que no las dejes colgadas, que las bajes, aunque sean pequeñas, grandes, que las bajes al plano terrenal porque queda así como inmóvil, como que las tengo, si ves, está ahí, no sé si se ve, Sí, sí. bien iluminada la mente, o sea, la parte mental está con todas esas ideas, pero se queda ahí atascado, Ujú. no alcanzan a bajar como deberían bajar. Entonces dicen que... em, el colgado, si ves, está aferrado a un árbol. Eso habla de la matriz, o sea, de tu madre. Ya sabía que iba a salir algo así. Entonces, ahí habla de que te tienes que desapegar de la parte infantil que Mm. pueda estar todavía pegada a la madre, ¿ya? Entonces, no es que esté mal todo esto, porque al final sale una carta súper buena, pero sí es el proceso evolutivo que vas a vivir, porque si te fijas, hay dos arcanos, tres arcanos con el que tengo. O sea, el proceso que vas a vivir es muy evolutivo y mucho de crecimiento personal y espiritual, ¿ya? Te sale la misma carta que la otra vez, el recibir, Sí. el poder recibir toda esta energía, todas a estas mujeres quizás que quieran llegar a ti y no sentirte frustrada por las cosas que no vayan pasando a medida del podcast, ¿ya? Sino que verlo desde un momento más de gratitud. Me habla mucho de la gratitud, de tu sabiduría interior, quizá ahí hablando un poco del síndrome del impostor. También reconocer esas emociones, no siento que no las tengas que validar, sino que verlas porque están apareciendo por algo, pero te sale la carta del mundo. ¡Wow! ¡Me encanta! Como carta final, habla de una mujer que se va a poder expandir, que el podcast puede llegar a muchas partes si tú quisieras del mundo, del mundo, pero primero tienes que pasar esas partes evolutivas, ¿ya? Habla de una mujer sabia, una mujer que va a entregar mucho valor, mucho contenido para crecimiento, para abrir el corazón, sobre todo también como desde el lado humano. Va muy inspirado en, yo siento que la parte de la mujer, porque ahí hay una mujer físicamente desnuda, me desnudo ante este público y hablo sin nada, sin ningún miedo. ¡Wow! Entonces va a ser muy expansivo, pero sí tu desafío está mucho en soltar esa parte interna de la niña y que ya tomes esas ideas y que no te sientas como frustrada, quizás porque algunas cosas no salen o porque no resultan. Me cae mucho eso ahí. Ok. Y eso. Y la carta del juicio es como ya el pasado quedó atrás
Mm, Tu alma ya está conectada contigo, siento que ella quiere que la escuches un poquito más. Es bien soberana, así como que tiene bien claro hacia dónde tiene que ir. Tu alma viene a reparar cosas de vidas pasadas también con respecto a eso, wow. ¿ya? Habla de que en vidas pasadas sufriste mucho como desigualdades, como desigualdad de género, me hablo. Y también un poco como, ¿cómo se llama? La Juana de Arcos, como una ¿Ya? Juana de Arcos me llega así, ¿Ya? ¡Ah! como muy conectada, así como con su lucha interior, más que nada de ser quien ella quiere ser sin la opinión de Wow. otros y sacar eso y no tener miedo a reconocer quién eres, básicamente. Pero eso viene más de vidas pasadas. Mira, Cintia, qué hermoso lo que me acabas de decir, que me llegó alguna parte de eso, te digo. Eso último, como de la lucha de por ser quien soy nomás. Ese es mi viaje, encuentro yo, finalmente, en esta Sí, vida. Como que, nada, me veo muy reflejada en todo lo que dices. Gracias, Cintia. sí. Eh, Qué, qué inspirador conversar contigo, qué rico poder conocerte un poquito más. Agradezco mucho esta tirada del tarot como para el podcast, me resonó mucho, me veo, me encanta haber podido conectar contigo también, con tu historia. Oye, qué lindo capítulo que salió. Sí. Estoy muy contenta y emocionada. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, antes de despedir el podcast, me gustaría que hablaras un poquito de tu emprendimiento, porque yo sé que tú también estás haciendo unas cajitas que yo las vi, que me encantó la idea, encontré que era muy buena, así que si quieres te doy el espacio aquí para que promociones tu Ah, emprendimiento porque lo encontré maravilloso y yo creo que a las señoras les va a gustar. bueno, este emprendimiento se llama Brujas del Alma. Y nació a raíz de lo que me pasaba a mí, energéticamente hablando, como que sentía que recibía muchas energías a veces y entendiendo que también las casas se cargan, a veces no sabemos qué recogemos del mundo exterior, ¿cierto? De las personas. Y con mi pareja en el cajón del Maipo yo le decía, pero hagamos algo. Y de ahí nació la iniciativa de él de llevar esto y concretarlo acá. Y son cajitas, son box con elementos que ayudan como a la limpieza energética de las personas, porque a veces uno por sí mismo, ojalá tuviéramos ese conocimiento por completo para poder transmutar todas esas energías, pero a veces no se puede y hay gente que a veces tiene malas intenciones. No juzgo, pero sí Mm. sé que existe, sé que eso pasa, ¿me entiendes? Entonces desde ahí nació esta cajita que se llama Brujas del Alma. Está aquí. Qué Aquí está. hermoso, me encanta como la cajita. A ver, ¿puedes mostrarnos lo que trae esa, ponte tú? Sí, todos los meses hacemos un box distinto según un poco las canalizaciones que yo hago Ya. para equilibrar ahí. Este tiene la turmalina, que la turmalina, si tú la sabes utilizar, que dentro del box va como un poco el paso a paso, Ah, eh, básicamente es como un ritual para transmutar la energía que se te es enviada con la turmalina. La turmalina ayuda mucho a subir tu energía y devolver las cargas emocionales que, por ejemplo, recojas de tu familia, de tus hijos, porque a veces uno inconscientemente empieza a tomar todas esas cosas y la turmalina transmuta y aleja también el mal de ojo a veces de las personas o cosas así, porque eso también pasa. sí, sí. No vamos a negarlo. Todo existe, todo ¿Ya? existe. Y viene un saumerio, que a mí en sí los saumerios me gusta mucho como para utilizarlo para transmutar la mala energía de las casas, sobre todo cuando se estanca el dinero, la abundancia, cuando se siente la energía más densa, cuando hay más peleas. Ahí uno sí o sí, ojalá uno tuviera que Saumerio. hacer sí, una limpieza. Y vienen inciensos, sal de mar como para usarla para el Feng Shui, que me gusta mucho como utilizarlo para ciertos lugares específicos de la casa que te ayudan a renovar mucho la energía y no tanto descargar tus cosas ahí, ¿ya? Perfecto. Y van regalitos también, hay muchos regalitos. Me Así que encanta.
nosotros te queríamos enviar un box ¡Ay! ahí para que sepas y lo conozcas un poquito. Ay, me encanta, ya, me encanta, lo recibo feliz. Gracias, Cintia, me encanta. Soy muy de todas esas cosas, yo también, de andar prendiendo Sí. incienso. Tengo mi turmalina también, tengo un collar de turmalina porque alguna vez alguien me dijo que eso me iba a ayudar a que no, a no recibir como las energías más densas de las personas, porque yo te contaba que tengo esto como que me cargo mucho de la gente. Cuando alguien me cuenta un problema, yo llego a la casa pensando cómo lo podemos solucionar. ¿Cachai? Como que soy muy esa persona, así que nada, te lo agradezco mucho, qué rico. Sí, pero con mucho cariño y bueno, eso es básicamente un ritual que uno tiene que hacer para uno mismo. A veces el aura se Mm, carga y todas esas cosas que uno no puede ver porque están, no son visibles, están en exacto. la energía solamente. Me encanta. Ya, pues Cintia, oye, muchas gracias. Te agradezco nuevamente el tiempo, la buena onda, la disposición de conversar conmigo, de mostrarme un poquito de tu historia, de tu camino. Muy agradecida y me voy como, me encanta esto porque cada vez que termino de hacer estas entrevistas o incluso cuando estoy sola, me siento es como expansión, ¿sí? Como no sé de qué otra forma de describirlo, pero es esta sensación rica de haber disfrutado Sí. de... Así que nada, te lo agradezco mucho, Cintia. No, a mí igual es algo nuevo, o sea, igual yo en mi Instagram me he hecho como en vivos, cosas así, pero que te inviten ya es otra cosa, así que muy, muy entretenido, la pasé muy bien y bueno, ahí a ver si hacemos el en vivo. Sí, ahí nos vamos a poner de acuerdo por WhatsApp para ponerle fecha y hagámoslo nomás si en esta vida hay que hacer nomás. Después veremos. Sí, Ya, Cintia, te es dejo un verdad. beso grande, un abrazo. Estamos hablando entonces. Muchas gracias por todo. Ya, cuídate, Nata, que estés Un muy bien. besito, hablamos. Chao, Chao, chao. chao.